¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto me da saludarles en una nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos de las reglas básicas para leer la Biblia. Aprenderemos que, aun siendo palabra salvífica del amor de Dios, la Biblia necesita ciertos conocimientos para poder interpretarla correctamente. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de compartir lo que la iglesia nos enseña acerca de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que nos inspira y nos impulsa a buscar la salvación y por supuesto la amistad para poder entrar a sus hogares. Recuerde que trabajamos para usted, por eso nuestra productora Rosalía Guerrero está ya poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Le recuerdo también que puede ver este programa cuantas veces usted lo desea en nuestro canal de YouTube. Solo búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo.digital. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar de las reglas básicas para leer la Biblia. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de aquí de la Comisión de Comunicación Social, Jesús Francisco Valencia. ¿Qué tal, Frank? Padre, ¿Cómo estás? un gustazo, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Gracias a Dios, muy bien, Jesús. Qué bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, fíjate que el tema a mí me pareció buenísimo. Y te cuento algo que me sucedió hace un par de días. Hice yo la invitación en una de las celebraciones de la Santa Misa a la escuela bíblica parroquial. Yo les decía, todos los martes y los miércoles por las noches tenemos la escuela bíblica parroquial abierta a todas las personas que quieran aprender a interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y de inmediato me saltó un hombre, un señor que me dice, ¿y para qué ponen escuelas bíblicas? Yo ya compré la Biblia, ya tengo la Biblia en mi casa. Si es palabra de Dios, pues porque tengo que aprender algo. Simplemente yo la leo en mi casa y ya Dios me habla a través de su palabra. Me llama mucho la atención porque es algo muy común. Jesús. Clásico, Padre, eso es. Híjole, incluso uno como laico te encuentras que en reuniones es, sí, es que yo leo en la Biblia esto. Entonces quiere decir esto. Yo veo que yo leí la otra vez tal y leí que, por ejemplo, que María tuvo más hijos. Y luego la otra cosa es que le creen a cualquier libro que habla de la Biblia sin responsabilidad alguna y es el libro de consulta para entender la Biblia. O simplemente se googlea el tema y dice, es que yo lo leí ahí en internet, sí, y me salió esto. Entonces le vamos dando credibilidad a cualquier cosa. A cualquier cosa. Y cualquier cosa, dígase, desde la idea que se nos vino en ese momento, la interpretación que le quisimos dar o que le pudimos dar, dependiendo del caso, nuestra capacidad de entender y súmale la ignorancia que tenemos en los temas, en nuestra formación, lo que nos conviene moralmente, le damos el acomodo. Entonces yo creo que esta serie de irresponsabilidades nos llevan a hacer esas interpretaciones incorrectas. Claro, mira, ya sin querer estamos dando una primera regla para leer la Biblia. Es decir, tenemos que estudiar. Pero te lanzo, yo le explicaba esto a este señor que me decía, ¿para qué quiero entrar a sus escuelas bíblicas, padre, si yo ya tengo la Biblia en mi casa y además está comentada? Yo le explicaba más o menos lo que tú me estás diciendo en este momento.
y él de inmediato me respondió. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo no nos ayuda a entender la palabra de Dios? Esa es la otra, que la misión del Espíritu Santo prácticamente la hacemos pedazos. Le decimos, no te necesitamos, ¿no? Ajá. Y es que los latinoamericanos, padre, normalmente, y no nomás en la Biblia, creemos que sabemos más fútbol que Pelé, que Messi, que Ronaldo, más béisbol que el manejador del equipo. Creemos que tenemos la solución para todo, ¿no? Ajá. Muchas veces seguramente no es algo malintencionado, pero estamos en ese entendimiento y debemos de entender que la Biblia se lee a la luz de la fe de esa iglesia, ¿no? Ahora, creo que tú tocaste un punto neurálgico, un punto fundamental. Esto no sucede solamente cuando nos encontramos con personas que no participan en la vida de la iglesia o que no participan en algún movimiento, sino que curiosamente lo encontramos en los mismos animadores, coordinadores Claro. de nuestros grupos y movimientos. Esta misma tendencia a decir, yo no necesito formarme, yo leo la Biblia y ya casi automáticamente Dios me dice qué es lo que quiere. Sí, y parece que el comprar la Biblia te está dando en automático la autorización de intérprete infalible de las Escrituras. Oye, por Dios. Siendo que necesitamos Por supuesto. toda una serie de estudios y de reglamentaciones que nos dé el magisterio de la iglesia para poder comprenderla. Bueno, de esto va a versar nuestro programa el día de hoy. No le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Estamos platicando de algunas reglas básicas para entender la Biblia. Es interesante recordar que es esta colección de libros, porque la Biblia es una colección de libros, es la palabra de Dios que nos va a narrar por inspiración del Espíritu Santo, revelada por Dios, claro, el amor misericordioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también el Hijo encarnado, Cristo Jesús, para nuestra salvación. Es un libro de contenido teológico, no tiene otro tipo de contenidos y por tanto no le podemos pedir más contenidos. Este libro, aunque usted no lo crea, fue escrito entre el siglo XI antes de Cristo y el año 95 o 100 después de Cristo por varios autores en distintas lenguas, en el hebreo clásico, en el hebreo popular, en griego y algunos pasajes en arameo. Por tanto, no es cuestión nada más, como decíamos, de ya tengo la Biblia y ya por el solo hecho de tenerla en mis manos, ya recibí automáticamente toda la capacidad intelectual para poder interpretarla correctamente. Entonces, necesitamos tener claras algunas reglas, Jesús, para poder empezar a leer la Biblia. No estamos desanimando a la gente a leer la Biblia. No, al contrario, es todo lo contrario. Le estamos animando a comprarla, a leerla, pero hacerlo de manera correcta. Sí. Y si habláramos de estas reglas, ¿cuál pondrías tú como la primera regla de todas? Híjole, padre, el catecismo de la Iglesia Católica, a mí me encanta que nos da en el artículo 3 del catecismo de la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, yo lo podría resumir así. El catecismo de la Iglesia Católica es un comentario a la Biblia, ¿no? Aquí sí viene la explicación que nosotros muchas veces no podemos entender por distintas razones,
Y erróneamente, para continuar nada más con el comentario que usted hacía al principio, padre, y antes de entrar con la primera regla, muchas veces nosotros cuando leemos algo, creemos que tenemos la razón, que hicimos lo correcto, y decimos, aquí la Biblia dice esto, por lo tanto, la iglesia está equivocada. Aquí la Biblia dice esto, por lo tanto, el padre cuando da la misa lo hace mal. Aquí la Biblia dice, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. En lugar de decir, oye, aquí la Biblia dice esto, yo entiendo esto, ¿será que no estoy entendiendo bien? También es falta de humildad, padre. Claro, es falta de humildad. ¿Será que no estoy entendiendo bien? ¿Será que no entiendo el contexto en el que lo está diciendo? ¿Será que me falta formación? ¿Será que no he estudiado lo suficiente? Son muchas cosas en vez de estar buscando culpables, ¿no? Ajá. ¿Por qué no mejor buscamos soluciones? Porque sentido común, sin mencionar una cita bíblica aún, podemos ver que lo que se ha creído durante tantos años y lo que grandes teólogos han hecho durante tanto tiempo, pues no puede ser algo que se haya equivocado así nada más porque sí. Ahora, ciertamente, alguien me preguntaba a mí, oye, pero entonces que el estudio de la Biblia ya se acabó. No, le digo, o sea, yo creo que el estudio de la Biblia puede ser infinito, claro, y cada vez nos va dando más cosas, más elementos, más argumentos para la vida de hoy. Por Claro. ejemplo, en la Biblia nunca se habla de los clones, de la tecnociencia, De los extraterrestres. nada de eso. No. Pero la Biblia nos ayuda a afrontar las situaciones que vengan de clones, de tecnociencia, etcétera, a la luz de la razón cristiana, de la fe de que Cristo Claro. nos vino a profesar. Claro, ¿no? claro. Yo creo que eso es fundamental, comprender que entender la Sagrada Escritura requiere de nuestra parte un esfuerzo serio de estudio, no pensar que por el solo hecho de tener en las manos ya tenemos la interpretación correcta. Es decir, hay que preguntarle al que sabe. No, yo no puedo decir, me siento muy mal de salud, del corazón, entonces voy a agarrar un artículo en la internet o en una revista y ya lo leí. No por eso me voy a curar del corazón. En realidad tengo que ir con el que sabe curar el corazón, con el cardiólogo, para que él, como especialista, me diga qué es lo que debo hacer. Yo no puedo darme el lujo porque no soy cardiólogo. Claro, claro, Claro. exactamente. Entonces, la iglesia es la que nos dice qué significa la Biblia. Sí, digo, tampoco quiere decir que no consultes internet, pues no. No, a lo claro, mejor claro. Quieres encontrar un fumigante para tu casa y lo ves, lo elaboras y lo haces. Claro. ¿No? Pero sí, padre, yo para tomar o para empezar con la primera regla, es que el tema es muy bueno, padre, y creo que vamos a hablar de varias Claro, cosas. claro, no nomás de hecho le vamos a dedicar 2 programas a ese Perfecto, perfecto. Sí, es muy, muy, muy extenso el tema. Qué bueno, ¿eh? Ajá. Daremos la primera regla. Mira, ¿qué que te es- parece si enunciamos la primera Ya la regla enunciamos, Ok, y nos vamos a un corte órale. para poderle explicar con más calma? ¿Te Perfecto, parece bien? perfecto. Bueno, la primera regla, y que no se malinterprete, es la fe cristiana no es la religión del libro. O sea, lo vamos a explicar a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica ahorita. Claro que sí. Pues la fe cristiana, su fe, no es la religión de un libro. Tiene que ver con el sentido salvífico que este libro inspirado nos da. No le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. Estamos platicando acerca de las reglas básicas para entender la Biblia. Y nos quedábamos con una primera.
nos decías, Jesús, que la fe cristiana no es la religión del libro. Y son palabras que pueden sonar un poco rebuscadas, que a lo mejor no entendemos. ¿A qué te refieres con esto? Padre, a lo que me refiero es que la fe cristiana no se trata nada más de una lectura, sino que en los fundamentos de nuestra fe es Cristo mismo, ¿no? Ajá. Y todo esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 3, número del 101 en adelante. Yo voy a leer nada más el 101, Padre, por cuestiones de tiempo y todo. Claro. Pero la introducción que maneja este artículo, el artículo 3 del Catecismo, es muy interesante y de aquí seguimos explicando por qué no es la religión del libro. Dice, en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer la plenitud. Lo que nos dice y la explicación que nos da en todo este artículo 3 es que no nada más es leer y tratar de entender la Biblia, sino que veamos que la Biblia es una muestra más de misericordia de Dios nuestro Señor para con nosotros, para la comunicación con nosotros. Si es cierto, lo más importante o de lo más importante que hay es la palabra escrita, pero también está la palabra viva. De hecho, la palabra viva es de donde nace la palabra escrita. Ajá. Entonces, no debemos basar nuestra fe en leer algo y dejarlo a nuestra libertad de decir lo entiendo o no lo entiendo. Ahora, yendo a la Escritura, hay algo muy interesante que tal vez lo hemos leído muchísimas veces, que es el pasaje de los discípulos de Emaús. Seguramente todos lo hemos escuchado o lo hemos leído. Si me permite, Padre, le voy a dar lectura a Lucas 24, 13. Bueno, del 13 en adelante. Dice, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado ahí en estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno. Fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que pasó esto. El caso es que algunas mujeres de nuestra comunidad nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que hablaba sobre él, las Escrituras. Continúa este pasaje sobre esta enseñanza, pero
el primer punto de esto, que viene muy bien con el tema, es ellos, Padre, sabían las Escrituras, pero no las entendían. Claro, las conocían perfectamente. Perfectamente. Sabían, conocían muy bien las Escrituras. ¿Y qué les dice Jesús? Insensatos. Pero les dice, oye, que no están entendiendo lo que, como dice el eunuco, ¿no? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Claro. Entonces ellos sabían las Escrituras y no las entendieron. Y luego le querían dar clase a Cristo, que eres tú el único que no sabe, ¿no? Ajá. Y así nos quieren dar clase los hermanos que compran la Biblia hace un mes, un año, 5, lo que sea. Empiezan, ¿qué no sabe el Padre que aquí dice esto? ¿Qué no sabe el Padre que, no? ¿O qué no sabes tú que eres evangelizador, que tal y tal y tal? Hermanos, siempre es tratar de ser más propositivo y más constructivo. Claro. Cabe mencionar, Padre, que nosotros tenemos un magisterio que nos enseña, que nos guía, las escuelas bíblicas, el instituto bíblico, que cada rato pasamos aquí los teléfonos. Yo no digo nada de los hermanos protestantes que no tienen un magisterio y alguien que les explique. Yo hablo a los bautizados católicos, estén en la iglesia que estén ahorita, son católicos, punto. Entonces, a ellos va todo esto que estamos tratando en este día. Claro, claro, y es importante, y con esto concluyo antes de irnos al corte, ellos, los discípulos que van a Emaús, conocen las Escrituras, pero logran entenderlas hasta que tienen un encuentro personal con Jesús. Ahí está la clave. No nos basamos en lo que dice el libro, sino en el encuentro personal con el autor del libro. Bueno, vamos a regresar en un momentito. No le vaya a cambiar, por favor. Muchas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Recuerde que ya están apareciendo nuestras formas de comunicación en su pantalla. Para nosotros es fundamental saber qué es lo que usted piensa. Bueno, decíamos, Jesús, en esta primera regla que nuestra fe está basada en el encuentro personal con el Señor Jesús. No solamente en lo que la palabra de Dios o la Biblia dice acerca de Jesús. Es decir, primero es el encuentro con el Señor, y ese encuentro con el Señor, porque nos da la fuerza de su Espíritu, es lo que nos ayuda a entender lo que está escrito, no al revés. Exactamente. No al revés, porque yo puedo leer y no conocer a Jesús. En cambio, cuando conozco al Señor Jesús, tengo un encuentro personal con Él, lo hago mi Señor, el dueño de mi vida, entonces me impulsa a quererlo conocer más en el libro. Padre, yo conocí a una persona que acababa de tener un proceso de conversión, no de otra creencia, idea, religión ni nada, del ateísmo a la iglesia católica. Yo conocí, era una mujer que era de Vietnam. Yo la conocí y ella estaba enamorada de Cristo, hacía obras, practicaba el amor de Cristo. Y puso un ejemplo de lo que hacía, o de la fe, de su conversión, nos platicaba de todo esto. Dice que el Señor le pedía cosas, ella sentía que Dios le pedía cosas y decía, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo no soy buena para hablar, etc. Y le dije, fíjate como Moisés. Y ¿sabe qué me contestó, Padre? Me dijo, ¿quién es Moisés? Ajá. No conocía la Escritura.
pero ya había tenido un encuentro personal con Cristo, con el dueño de la Escritura. Ajá. ¿Me explico? Y eso la hacía actuar, razonar, vivir en el amor de Cristo. Claro, y disculpa que te interrumpa, el hecho de haber conocido a Cristo, enamorarse de Él, dejar que su vida se moviera por el Espíritu de Cristo, la impulsó a investigar la Escritura. Exactamente, exactamente. Y a conocer más, porque la palabra de Dios escrita es una herramienta que Él mismo nos dejó. Y continuando, Padre, con esta primera regla y el pasaje de los discípulos de Emaús, ¿qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta? Que es otro dato muy curioso. Ellos reconocieron al Señor al partir el pan. Así es. ¿No? En la Eucaristía, en un sacramento tan maravilloso como es la Eucaristía. Ahí reconocieron. ¿Y qué dijeron ellos? Ah, ok, ya entendemos, ya sabemos, ya nos abrió los ojos el Señor. Vamos a fundar nuestra iglesia. No fue eso lo que hicieron. No. ¿Qué hicieron? Regresaron a Jerusalén, a la iglesia de los apóstoles. Regresaron a unirse con la iglesia. No se fueron a fundar una iglesia, a decir, ya entendemos, nosotros sí saben, ellos no. Ajá. Y si se fijan, es lo que hemos estado venido hablando. O sea, ¿será que no entiendo y por eso estoy mal y ya me voy? Porque no entiendo, aunque sí sé la Escritura, no la entiendo. Y cuando la entiendes, regresas como los discípulos de Emaús al seno de la iglesia, a lo que te hizo entender. Claro. ¿No? Sí, y curiosamente hoy vemos todo lo contrario. Es decir, vemos que una persona de pronto conoce un poco de Sagrada Escritura y ya empieza con grandes aspiraciones a querer tener su propio grupo, su propia iglesia, como si fuera el primero en el mundo que ha leído la Escritura, siendo que ya son tantos siglos que se está leyendo e interpretando de determinada manera. Los discípulos de Emaús no son del libro. Para empezar, no estaba el Nuevo Testamento escrito aún. Ajá. Entienden el Antiguo Testamento y no quieren fundar una iglesia, como tú dices. Van a donde está Pedro y los apóstoles. A donde está Pedro y los apóstoles. Se regresan esa misma noche. Y se regresan a chambear en la iglesia de Cristo. Así es. ¿No? Entonces, podríamos resumir esta primera regla como lo fundamental es el encuentro personal con Jesucristo, que nos va a llevar al Padre y que nos va a dar el Espíritu Santo. Y eso nos va a impulsar a un estudio profundo y serio de la Sagrada Escritura. No es al revés. No siempre sucede que leyendo la Escritura yo pueda tener un encuentro con Cristo, porque cuánta gente conoce la Escritura y está lejos del Señor. Sí, digo, incluso masones conocen mucho la Escritura. De memoria. Sí, saben citas de memoria y todo, pero el saber citas y citas no te hace más cristiano. Claro. Es que, Padre, hay cosas muy difíciles de entender, ciertamente. Ya lo decía Pedro en su segunda carta, 2 Pedro 3:16, el primer papa de la iglesia, que hay cosas difíciles de entender. Claro. Y para eso tenemos el magisterio de la iglesia. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa comercial y regresamos con la segunda regla? Perfecto. Para comprender la Sagrada Escritura? Excelente. Por favor, no le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando de algunas reglas básicas para leer la Biblia. Y nos quedamos, Jesús, con el pendiente. ¿Qué nos vas a proponer como una segunda regla? Bueno, la segunda regla, Padre, sería: se debe leer la Escritura con el mismo espíritu de Cristo. Ajá. O sea, vamos a ver dónde está el espíritu de Cristo, ¿no? El espíritu de Cristo que está en su iglesia. Hay que al menos ir a los orígenes. O sea, ¿quién se pone a explicar la teoría de la relatividad sin haber estudiado a Einstein? ¿No? Claro. Nadie. Nadie. No es responsable, no es correcto, no Es salen una falta bien de las respeto a la cosas, es una ciencia. falta de sí, a los avances que Claro. tenemos, ¿no? Bueno, se debe leer con el mismo espíritu de Cristo. Y hay que ir a los orígenes, que son dos cosas. Una cosa es los orígenes como historia, que lo tocaremos más adelante, pero los orígenes del espíritu de Cristo. Me explico. Si lo que hemos creído durante tantos años no puede ser tumbado, por así decirlo, por una interpretación que a mí me parece incorrecta, ¿no? Ajá. Tenemos que, lo que siempre se ha creído durante 2000 años, insisto, y que se creyó incluso después de la llegada del protestantismo, porque los primeros protestantes seguían creyendo en esta inspiración del Espíritu Santo de las Escrituras y seguían creyendo en los dogmas de fe, Claro. seguían creyendo en lo que los primeros cristianos creían, Claro. en lo que se creía durante los primeros 4 o 5 siglos, etcétera, a ese espíritu de intercesión, de entendimiento que nos da el Espíritu Santo, a ese espíritu me refiero, Padre. Claro. De hecho, los protestantes históricos, no las sectas, Ujú. los protestantes históricos siguen creyendo en los mismos principios de los inicios de la iglesia y de los dogmas que la iglesia había definido hasta el momento de la separación. Sí, sí, sí. Entonces, sí. hay que volver a los inicios y leer en ese espíritu eclesial, el espíritu del Señor, lo que la Sagrada Escritura significa. O sea, no hay esa libre interpretación, pues. No, claro. Ese es el punto, Padre. Que no existe esa libre interpretación nomás porque sí. Digo, yo tengo mis derechos por ser hijo de Dios y merezco muchas cosas por ser hijo de Dios. No es que yo me esté ensalzando, pero el ser hijo de Dios me da muchas cosas. Que las merezca es otra cosa, ¿no? Pero Ajá. este espíritu con el que se ha manejado, con el que nos ha venido guiando la iglesia, el Espíritu Santo, tiene que ser el mismo espíritu con el que nosotros en este día, en estas modernidades, leamos la Biblia. Claro. Con ese espíritu de entendimiento. Y retomando el pasaje del eunuco, fíjese que iba el eunuco y se encuentra a Felipe, ¿no? Que era obispo, bueno, que fue obispo. Y seguramente en esos momentos había mucha más gente que sabía más escritura que Felipe. Ah, por supuesto, Felipe era converso. Ajá. ¿Y quién es el que le da la interpretación correcta al eunuco? Felipe, igual que los discípulos de Maús. Los orígenes de esa inspiración del Espíritu Santo que está en su iglesia. ¿Sí? Ajá. Sí. Es esa interpretación la válida que recibe el eunuco. Claro. Ahora, quizá mucha gente esté preguntándose dónde encontrar este pasaje al que hace referencia del eunuco. ¿En qué libro lo podemos encontrar? El pasaje del eunuco Y Felipe, ajá. sí, lo podemos encontrar en los Hechos de los En el libro de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, así Ajá. es. Sí. De hecho, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar de cómo nace la iglesia y de cómo la iglesia es la que interpreta
la vida del Señor Jesús correctamente. Y de hecho, yo recomiendo muchas veces, Padre, cuando alguien va a empezar a leer la Biblia, empezar por los Hechos de los Apóstoles, Ajá. antes que los Evangelios. Digo, Claro. es una recomendación personal. ¿Por qué? Porque cuando yo leí los Evangelios y luego me fui en el orden y luego me fui a los Hechos de los Apóstoles, me estaba regresando y regresando y regresando a los Evangelios. Claro, Entonces, si lees los Hechos de los Apóstoles, entiendes muchas cosas, porque ya no estamos en el año 40 después de Cristo, ya entendemos, ya tenemos algún conocimiento, ciertas cosas que se nos han transmitido, ¿sí? De viva voz, entonces es mucho más práctico. sí. Entonces, necesitamos leer la Sagrada Escritura e interpretarla volviendo al Espíritu de Cristo con el que la Iglesia siempre ha interpretado la Sagrada Escritura. Si yo compro una enciclopedia médica, pues no la voy a entender por el solo hecho de tenerla, si no recurro a la ciencia médica, al autor y al grupo médico que dirigió la enciclopedia médica que compré, no la voy a entender automáticamente. Necesito leerla en el espíritu de la ciencia médica. No la puedo leer en un contexto de metalurgia. No, habla de ciencia médica. Entonces, para la Biblia, debo volver al espíritu original de la Iglesia. Esa es una excelente analogía. Así es. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos de nuevo a corte y volvemos con una tercera regla? Perfecto, perfecto. No le vaya a cambiar, por favor. En un momentito regresamos. Gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de algunas reglas básicas para leer la Biblia. Y yo ponía un ejemplo sencillo. Si yo voy y compro un libro, voy a poner el tema de psicología sistémica, pues evidentemente tengo que recurrir al origen de ese enfoque psicológico para poderlo entender. Sería absurdo que yo compre el libro y diga, como ya tengo el libro del enfoque sistémico de la psicología, ya lo comprendo. Falso. Tener el libro no me da la comprensión. Segundo, tengo que recurrir a la psicología, sí, y al enfoque sistémico, que es de lo que versa el libro. Sería lo más absurdo que yo, para poder comprender ese libro de psicología sistémica, vaya y me asesore en una enciclopedia acerca de bordado y maquillaje, porque son temas completamente distintos. Creo que así resumimos estas tres reglas. Sí. No somos religión del libro. Debo tener un encuentro personal con Cristo que me impulsa a investigar en la Escritura, y debo leerla en el mismo espíritu cristiano. La siguiente regla es leerla en la tradición de la iglesia. Lo explico leyendo primero el número 113 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, leer la Escritura en la tradición, tradición con mayúscula, en la tradición viva de toda la iglesia, según el adagio de los padres, Sacra Scriptura Principalius, que significa la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Ajá. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Catecismo de la Iglesia Católica número 113. Ajá. No sé si ya lo habíamos mencionado en otro programa, Padre, pero
esto de la tradición de la iglesia nos habla no de la tradición que tenemos, por ejemplo, No de costumbres. no de costumbres, ¿no? Ajá. No es como la tradición de la carne asada aquí, que por cierto muy rica, término medio, Por con supuesto. sal gruesa y una Y tortilla una de harina recién espumosa, refresco a un refresco, lado. Sí, sí, sí. exacto. Es una tradición humana, costumbre. Esta tradición es de la que nos hablaba San Pablo cuando dice, conserven lo que les he transmitido, ¿no? De transmitir, de entregar, De pasar. como pasar la estafeta, pues, ¿no? Y dice San Pablo, tanto de viva voz como en carta. Las dos cosas tienen el mismo valor. Claro. Y lo de viva voz y lo que se hizo en carta es parte de esta tradición que hablaba San Pablo, Claro. ¿no? Entonces se puede leer, se debe leer en esta tradición de la iglesia donde están los orígenes. Ahora bien, para que esta tradición de la iglesia que guarda cosas que no están escritas, como dice San Juan al final de su evangelio, que él dice, no todas las cosas que hizo Jesús están escritas. Si se hubieran puesto por escrito, el libro no fuera suficiente para sostener, el mundo no fuera suficiente para sostener los libros. O sea, no todo está en la Biblia. ¿Y dónde está lo que no está en la Biblia? Pues se conserva en el origen de esa iglesia que escribió la Biblia. Claro. Y que la ha ido manteniendo intacta hasta nuestros días. Por tanto, si la Biblia se lee fuera de la tradición de la iglesia, se corre el riesgo de malinterpretarla. Yo he sabido, padre, de algunas personas, muchas personas, que perteneciendo a otra denominación cristiana, yéndose a los orígenes de esta tradición, diciendo, oye, a ver, ¿qué pensaban los primeros cristianos de esta iglesia de Cristo? Y yéndose al origen, entendían el por qué creemos lo que creemos y estamos ciertos de lo que vivimos en el día de hoy. Claro. Solo así, o muchas veces, digamos, no solo así, esa ha sido la respuesta a esas personas que hacen lo correcto yéndose a los orígenes de esta tradición, de esto que Dios nos dio, de este depósito de la fe. Claro. De hecho, y lo podemos decir con mucha certeza, la iglesia podría existir aunque no hubiera Biblia. La materialización escrita del mensaje salvífico surgió como una necesidad en la comunidad cristiana, pero lo fundamental es la experiencia de fe y la transmisión de ese mensaje salvífico. Bueno, sé que quedaron muchísimas dudas al respecto. Yo te invito, Jesús, a que nos demos la oportunidad de hacer un programa nuevo para poder seguir dando algunas otras reglas o quizá pautas para comprender la Sagrada Escritura. Quisiéramos que en televisión nos alcanzara el tiempo. Híjole, sí, padre. Al menos un programa más, padre, porque Claro. estos temas son como para nunca acabar. Claro. Pues te agradezco muchísimo que hubieras estado con nosotros. Gracias, padre, gracias. Junior, que Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Saludos. El Señor le ama profundamente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Señor.